Bueno, nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana porque un grupo de vecinos ha creado un movimiento preocupados por la instalación de lo que denominan será un megabasurero sobre las costas del arroyo Solís Chico. De hecho, se han estado movilizando en las semanas anteriores. Han juntado una considerable cantidad de firmas, más de 30.000 firmas según lo que señalan, y hasta el momento dicen sus reclamos, sus planteos no han tenido eco en las autoridades que están desarrollando o están impulsando justamente este proyecto, tanto en la Intendencia de Canelones como en Dinama. Vamos a recibir y a preguntarle para conocer detalles de todo esto a una de las integrantes de este movimiento, que es la arquitecta Noel Gortari. Gracias, Noel, por acompañarnos esta mañana. Encantada. Bueno, vamos a situar el tema, porque tal vez mucha gente, tal vez ustedes, como están con la temática todos los días, obvien algún paso. Vamos a explicarle a la gente este proyecto, en qué consiste, dónde va a ser radicado, en qué puntos está ahora en el proyecto, qué es lo que ustedes están, o lo que los tiene a ustedes movilizados. Bueno, nosotros, el grupo de vecinos se conformó espontáneamente a partir de mayo de 2018, cuando tuvimos conocimiento de esta licitación que se había hecho llamado de licitación para la construcción de una planta de disposición final de residuos por parte de la Intendencia de Canelones. La ubicación es entre el arroyo Solís, la Cañada de los Padres, que hace una gran Y, a 1000 metros del peaje de Soca, sobre la ruta 8. Quiere decir que es en la parte norte del arroyo Solís, de la naciente. El arroyo Solís Chico es el que llega al Río de la Plata, a la altura del Parque del Plata de un lado y la Floresta del otro. O sea que tiene los balnearios de Las Toscas, Parque del Plata y la Floresta, que ya no son balnearios, tienen ya conformación de centros poblados permanentes. Claro, con una población, todo el año, digamos. Exacto, con una población cercana a los 17.000 personas. Nuestra preocupación fundamentalmente fue que conocemos el arroyo Solís y sabemos las propiedades y las características turísticas y también de que desemboca en las playas tan importantes cerca de Atlántida. Comenzamos realmente a buscar información, a ver cómo era este proyecto. Este proyecto es el basurero para todo Canelones. 550.000 personas viven en Canelones y tiene una característica demográfica muy particular. Canelones es de los departamentos que crece cuando el Uruguay tiene un decrecimiento de su población. Y eso quiere decir que la gente se está trasladando a vivir a Canelones, claro, ya no solo a veranear. Sí. ¿Por qué decís para todo Canelones? Porque la disposición final de los residuos de todo el departamento va a ir allí. Va a ir ahí. Son 550 toneladas aproximadamente, que es lo que hoy está recibiendo Cañada Grande, que ya es un centro, digamos, es un lugar que está a tope con muchísimos problemas ambientales y que la Intendencia tiene un compromiso fuerte con los vecinos a cerrarlo, y con las autoridades, con el Ministerio de Salud Pública, con Dinama. Es un punto que tienen que cerrarlo. O sea que, ahí estamos viendo alguna imagen de Cañada Grande. Ahí está. Todos, digamos, todos los ciudadanos que vivimos en Canelones sabemos que es necesario que se cierre Cañada Grande y tener una planta de disposición final de residuos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la ubicación de este proyecto. Este proyecto, cuando fue a la Junta Departamental, fue votada por los ediles, era un proyecto que tenía varias prestaciones. Tenía clasificación de residuos, tenía reciclado de los residuos clasificables para después ser vendidos, tenía captación de biogás para transformación en energía eléctrica y el tratamiento de los residuos orgánicos en forma de relleno sanitario. ¿Qué quiere decir? Que se entierran en fosas y se van tapando diariamente los residuos para que no haya voladuras, para evitar los pájaros, evitar o los olores. Los residuos orgánicos se van descomponiendo y esas fosas son impermeables. Por tanto, también se captan los líquidos que la basura va produciendo, y también la lluvia que cae sobre la basura. Esos líquidos son captados y llevados a fosas, a piletas de decantación para depurarlo. Bien, de todo este proyecto, con todas estas prestaciones, inclusive la venta del biogás a UTE, por una cuestión económica, a medida que la licitación fue llevando su proceso,
termina siendo solo el relleno sanitario. No va a haber planta de clasificación, ni de valorización, ni tampoco la captación de biogás que se va a quemar por antorcha. Quiere decir que acá tenemos algo muy similar a lo que es el relleno sanitario de Las Rosas en Maldonado. Nosotros estuvimos allí también. En la medida que el grupo empezó a trabajar y realmente decir, pero ¿cómo puede ser que estén predios a orillas del arroyo Solís? Predios que conocemos que son muy inundables. Sobre todo una gran parte de estos predios se inundan. Hasta por la vegetación uno se da cuenta por la vegetación se da cuenta que es como un bañado. Y también empezamos a investigar todos los instrumentos de planificación territorial que la propia Intendencia fue realizando en estos años. A partir del 2008, a partir de la Ley de Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible, toda actividad que se planifique sobre el territorio por parte de las autoridades se debe hacer según los lineamientos de la ley. Cuando empezamos a investigar, nos encontramos que en todos los instrumentos que atañía al arroyo Solís Chico se lo declaraba como corredor biológico en el plan Costa de Oro, como protección ambiental, como futura fuente de agua potable. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Futura fuente de agua potable y un basurero a orillas del arroyo Solís. Empezamos a investigar y a través de información pública que la obtuvimos con el sistema de información pública que tiene cualquier ciudadano de requerir la información pública y se nos fue otorgando a partir de la DINAGUA, la OCE, se nos ratificó que allí hay un proyecto. Desde el 2013 tienen un decreto presidencial, la OCE tiene un decreto presidencial que le otorga la reserva del caudal del arroyo Solís Chico para abastecer los balnearios de Costa de Oro. Y este es el punto que fue lo que más nos llamó la atención y que venimos reclamando desde agosto que ingresamos escritos a la Intendencia pidiendo que se observara este punto. La Costa de Oro tiene un problema de carestía de agua. Está siendo abastecida por Laguna del Cisne, sí, que tiene un 70% de disminución en su caudal. Laguna del Cisne ha pasado por bastantes problemas ambientales también, que en este momento están controlados entre productores y gente del lugar, pero no es suficiente para abastecer. Entonces, OCE está bombeando agua desde Montevideo para abastecer los balnearios. Entonces, este proyecto es vital porque le otorga a la OCE la reserva del caudal y la OCE planifica un embalse a realizarse en el mismo lugar, a 300 metros de estos predios. Señalan que hay una descoordinación entre planificaciones por parte de la Intendencia y por parte de la OCE, por ejemplo. Exacto. Es decir, si la planificación del territorio se hace a través de lo que está señalado a través de la Ley de Planificación Territorial, lo que produce esto es que todas las variables que afectan a determinadas obras son estudiadas. Noel, ¿y qué les ha dicho la Intendencia cuando ustedes, supongo que este planteo que estás haciendo acá, lo habrán trasladado como grupo de vecinos movilizados a las autoridades correspondientes? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué respuesta les han dado? Bueno, nosotros hemos pedido audiencias con el director de gestión ambiental, el señor Herú, y hemos pedido ser recibidos en el plenario de la Junta Departamental. No hemos podido ser recibidos todavía. No hemos tenido una comunicación formal con la Intendencia, ni tampoco con el intendente Orsi, al cual le pedimos una reunión que todavía no se ha dado. Él se ha manifestado, por ejemplo, en el lanzamiento de la temporada, estuvo hablando con una vecina, a partir de que la OCE concurrió al Parlamento y ratificó que sí, efectivamente, este embalse está... Ustedes se movilizaron un fin de semana en el entorno del peaje y ese mismo día yo quiero mostrar un tuit que ponía Orsi, que lo tengo acá, recuerdo haberlo capturado, decía: los vecinos saben porque se lo comunicamos que si ahí no se puede, es decir, en ese lugar, por disposición de Dinama, se va a reubicar el sitio. Yo mismo, es esto que decías tú, yo mismo se lo dije a una vecina movilizada, decía Orsi en su comunicación, se sabe que la OCE puso reparos y cumpliremos. O sea, todavía hay desinformación, decía en ese momento. O sea, no hay una negativa, digamos, en caso que Dinama no dé el visto bueno, a reubicar el punto. Sí, eso es lo que se manifestó ahora en diciembre.
quiero hacer hincapié en que nosotros desde agosto estamos presentando escritos a la Intendencia solicitando la nulidad del proceso de esta licitación en base a que consideramos que la elección de este predio fue hecha no de acuerdo a lo que la Ley de Planeamiento Territorial indica que se debe hacer y, por tanto, no con las garantías que se le da al ciudadano en que la planificación se hace respetando sus derechos. Y también le da la garantía a las instituciones estatales o a los gobiernos que son los que planifican que aquellas acciones que se vayan a hacer no puedan ser revocadas por un elemento así. Es decir, ¿qué quiere decir? Que cuando se planifica también se consulta a todas las voces calificadas, a la universidad, a los entes autónomos como son la OCE y la UTE, a los ministerios, y de esa manera se recaba la información para que la planificación no vaya en contraposición a un proyecto tan importante como... ¿Y con Dinama han tenido contacto? Sí, con Dinama fuimos... ¿Qué les han dicho en Dinama? Dinama, en principio, cuando nosotros nos reunimos como por agosto, con el ingeniero Nario y con el arquitecto Freitas de DINOT, porque nuestro requerimiento era sobre todo por un tema de planificación territorial, que decíamos, esto no fue hecho de acuerdo a la planificación territorial, por tanto puede pasar una cosa como esta. Ellos no estaban informados en ese momento de que hubiera específicamente ahí una reserva ya con un proyecto de embalse. Nosotros esa información la obtuvimos de la OCE. La OCE tiene toda la información pública, cualquiera puede pedir la información. Ellos no pueden producir información, pero sí pueden dar la que ya tienen, la que tienen recabada. Cuando planteamos esta descoordinación a nuestra manera de ver, hubo un compromiso de parte de la Dinama. Primero, a informar a los vecinos que en el momento que ese proyecto entrara a hacer su solicitud de viabilidad de localización, la Dinama iba a ponerse en contacto con nosotros. Y segundo, que ese proyecto se iba a clasificar C. ¿Qué quiere decir? Que no solo tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, porque se supone que tiene improntas ambientales importantes y que las tiene que mitigar, sino que además se abre la posibilidad de una audiencia pública, a la cual se puede presentar cualquier persona que quiera estudiar el proyecto, así como nosotros, manifestar su disenso o sus observaciones. O sea que eso fue un compromiso muy fuerte de parte de la Dinama, porque este proyecto, según lo que estaba determinado en la licitación, era un proyecto B que no requería de audiencia pública. Nosotros seguimos a la espera, porque en diciembre en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, al cual nosotros fuimos a senadores y a diputados, que las dos comisiones hicieron un seguimiento de nuestro reclamo y llamaron a las autoridades, es decir, fue el ingeniero Nario, fue el director Herú, fue el arquitecto Fleitas y fue la OCE. Y el director de la OCE ratificó el 5 de diciembre que sí, efectivamente, está proyectado un embalse, que la OCE sigue interesada en este proyecto no ha caído, y que se va a respetar la prioridad que tiene un proyecto de agua sobre cualquier otro proyecto, lo dice la Constitución. ¿Cómo van a continuar de ahora más entonces esta movilización de vecinos? Nosotros, bueno, estuvimos en la Noche Blanca de la Floresta informando, concientizando a la gente se acerca, firma, quiere apoyar nuestro reclamo. Estamos a la espera de que se va a resolver. Nos parece un poco insólito que se espere a que la Dinama sea la que diga si sí o si no este proyecto, cuando en realidad es incontestable que la instalación de dos actividades tan contrarias, ¿no? Inclusive la ingeniera asesora de la OCE dijo la localización de un embalse de agua no es en cualquier lugar geográfico que se encuentra. Se tiene que dar que el curso de agua tenga una característica de no estar contaminado. La cuenca que sirve a ese embalse tiene que ser de determinada característica y tamaño para que ese embalse sea fructífero en el sentido de ser después abastecer de agua potable, Claro, ¿no? para ustedes no es necesario esperar a que Dinama se pronuncie, porque ya habría elementos suficientes como para parar acá y repensar el proyecto. Exacto, exacto. Nos llama la atención que igual sigamos esperando a que la Dinama se pronuncie, que se podrá pronunciar, es decir, hay dos caminos. No sé si se puede hacer una consulta externa a la licitación. En realidad la licitación marca que a los 30 días de ser otorgada, que fue el 10 de diciembre, se debe firmar el contrato y el contrato se firma con la solicitud de viabilidad de localización, que nos llama la atención que eso no haya pasado, porque eso ya a la fecha que estamos de enero
debería haber Claro. habido una presentación de solicitud. ¿Cómo siguen ustedes? ¿Se van a seguir movilizando como hasta ahora? Sí, nosotros seguimos juntando firmas, manteniendo informada a toda la gente que ha firmado en Change.org, en la plataforma. Sí. Mantenemos al día de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sobre todo concientizar a la gente que el agua en la Costa de Oro se necesita porque ya están teniendo el problema. Si bien la OCE es un proyecto que lo tiene por una cuestión presupuestal diferido, no es en cualquier lado que se puede tener y realmente la Costa de Oro necesita el agua. Noel, gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, estaremos en contacto, obviamente, para conocer cómo continúa esta situación que tienen planteada allí. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.